Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a decir una frase así un poco controvertida, así que espero que luego vayáis escuchando toda la explicación. Y es, ojo, no te pases con el consumo de fructosa. Cuando hablamos de una alimentación saludable, se suele recomendar el aumento en el consumo de frutas y verduras. Perfecto, ya sabéis que hasta ahí estamos todos de acuerdo, especialmente, bueno, pues cuando las condiciones de la dieta pues requieren un mejor aporte de nutrientes, vitaminas, minerales, de fibra. Evidentemente son los alimentos, vamos a decir, más beneficiosos para conseguir esos objetivos. En el caso de las verduras, su contenido en fructosa es bajito, pero cuando hablamos de fruta, ahí sí que tenemos que hablar de la cantidad de fructosa. Y ahora diréis, si habéis escuchado lo que os he dicho al inicio del vídeo, entonces, ¿comer fruta es malo? Pues no, ya estáis viendo que no digo que es malo, pero vamos a ir desgranando un poquito de ese ojo, ten cuidado con la fructosa. El metabolismo de los hidratos de carbono, y en este caso me centro en la glucosa y en la fructosa, es diferente. Todos o prácticamente todos los carbohidratos, excepto los que contienen lactosa y los que contienen fructosa, se metabolizan parecido. Todos se digieren, se forma la glucosa y la glucosa se absorbe a nivel intestinal y del intestino pasaría a las células donde se obtiene la energía. Si no hay tanta necesidad de obtención de energía como glucosa se ha absorbido, esa glucosa irá al hígado y se transforma en triglicéridos para ser almacenada en forma de grasa. ¿Qué ocurre con la fructosa? Que tiene un metabolismo diferente al de la glucosa. Antiguamente se pensaba que la fructosa exclusivamente se digería o se metabolizaba en el hígado y sin embargo actualmente se sabe que también hay una parte que se metaboliza en el intestino delgado y esa es la que en ausencia o en alteración de la mucosa intestinal podría estar relacionada con la intolerancia a la fructosa, ¿no? Esa fructosa que ni se absorbe ni se metaboliza a nivel del hígado. Pero bueno, eso lo dejamos, como siempre os digo, para otro vídeo porque si no sería pues enredar demasiado. Vale, yo consumo fruta. Perfecto. Esa fruta tiene una mezcla de fructosa y de glucosa, variable en función de los diferentes tipos de frutas. Y eso es algo que suelen analizar muy bien las personas con intolerancia para saber qué frutas tienen mejor o peor tolerancia. ¿Por qué? Porque a mayor glucosa en proporción a la fructosa, mejor se absorbe esa fructosa. Y esto es una cuestión de transportadores, de autobusitos en los que se montan para atravesar la pared del intestino, que pueden ser variables, son diferentes en principio, pero se podrían combinar en algunos casos y la fructosa se podría montar en el autobusito de la glucosa y entonces, bueno, pues facilitar su transporte. Bueno, procesos que ocurren en nuestro intestino. ¿Qué ocurre cuando esa fructosa se absorbe? Ya hemos visto, la que no se absorbe pasaría hacia la microbiota y ahí también nos podría dar en algunos casos problemas por esa fermentación, ¿no? O por ese proceso de digestión de la microbiota. Vamos con la que se absorbe. Esa fructosa no va a las células, no se puede utilizar y además tiene una ventaja muy utilizada, por ejemplo, en la fabricación o en la elaboración de alimentos dietéticos especiales para diabéticos. Y es que la fructosa no altera la glucosa en sangre. No se mide. Si yo mido glucosa, mido glucosa. Si yo tomo fructosa y analizo la glucosa, evidentemente no está en ningún sitio. Por lo tanto, no altera la glucemia en sangre. Pero hay que metabolizarla. Y va al hígado, que es donde se metaboliza principalmente
la fructosa. Vale, he comido 1 o 2 piezas de fruta, he absorbido la fructosa perfectamente y he llegado al hígado. Y tengo un estilo de vida saludable. Hago ejercicio físico, con lo cual la glucosa que he comido ya está en mis células funcionando. La fructosa llega al hígado, se metaboliza y perfecto. Si hace falta, después de ese metabolismo, se utiliza también como fuente de energía. Si no hace falta, se almacena en forma de triglicéridos. Perfecto, primera transformación de la fructosa. Pero ¿qué ocurre si tengo un estilo de vida sedentario? Que entonces esa fructosa se va a transformar directamente en triglicéridos para almacenarse. Y si además consumo alcohol, y si además estoy tomando medicamentos, y si además le estoy dando un trabajo extra a mi hígado, con lo cual esa fructosa, en lugar de transformarse en triglicéridos y circular rápidamente hacia los depósitos de grasa, se transforma en triglicéridos y me la guardo. Ya la gestionaré después, que tengo otras cosas más tóxicas que tengo que gestionar antes. Y esa fructosa se acumula en forma de grasa a nivel de los hepatocitos, que son las células del hígado. ¿Qué ocurre cuando se almacena en el hígado? Que nos puede llevar a tener hígado graso. Vale, ahora vamos a ponernos en otro caso así un poquito más reciente, porque visto así nos puede asustar mucho, ¿no? Es el consumo de esa fructosa a través de la fruta, pero hemos dicho que la fruta no era el peor caso, no es un caso malo. Realmente el consumo de fruta tiene que ser muy alto y además tener muchos de esos otros factores que alteran mi hígado para que realmente se transforme en un hígado graso. Pero, ¿qué ocurre? Que la industria alimentaria desde hace ya unos cuantos años utiliza fructosa para endulzar muchos de esos alimentos procesados, ya no solo los dietéticos orientados a la población diabética, sino también cantidad de alimentos industrialmente fabricados, que al final, bueno, pues refrescos, por ejemplo, productos de bollería, de repostería, como la palabra azúcar también asusta, ponemos fructosa, suena mejor porque nos parece fruta, pero a veces esa palabra fructosa va acompañada de otras palabras como jarabe de fructosa, jarabe de alto o rico en fructosa. Bueno, quiero decir, endulzantes que se están utilizando con bastante frecuencia en la industria alimentaria y que trastocan de alguna manera su metabolización en nuestra dieta. Y ahora imaginaros una persona que tiene un consumo alto en este tipo de alimentos procesados, no suele tener un consumo alto al mismo tiempo de fruta o de verdura y por lo tanto ese aporte de fructosa vendrá de manera oculta, ¿no? En cierta manera, pero abundante, porque está presente prácticamente en todos esos alimentos. Por lo tanto, nos puede estar alterando o haciendo más presente esa fructosa o esos niveles de fructosa a nivel del hígado. Por lo tanto, favoreciendo la formación del hígado graso, bueno, con muchísima más facilidad, porque además, fijaros, estamos hablando de alimentos ultraprocesados, dulces en este caso, ricos en glucosa, ricos en fructosa, con un gran trabajo para nuestro cuerpo a nivel metabólico. ¿Qué ocurre? Pues exceso de trabajo, acumulo en el sitio. Lo mismo nos ocurriría en una fábrica o en un almacén. Si me llega un camión corriendo y lo tengo que llevar todo al almacén, ¿qué ocurre? Pues que alguna cajita igual se me va quedando aquí a mi lado en un rinconcito donde no moleste. Pero claro, ese exceso de grasa que se va acumulando progresivamente, pues al final puede ser un serio problema de salud. Como os he dicho antes, esa metabolización también a nivel de la pared del intestino le supone un trabajo extra también al intestino y podría estar asociado un exceso del consumo de fructosa asociado especialmente
a esos alimentos procesados a un deterioro de la pared intestinal. Esos casos que se suele hablar de hiperpermeabilidad intestinal. Además, un exceso en el consumo de fructosa se ha asociado a un aumento de peso. Ojo, que vuelvo a insistir, que no se nos olvide que estoy hablando de alimentos procesados que llevan añadida fructosas, jarabes de fructosas, que a veces puede poner jarabe de maíz o de cualquier otro, vamos a decir, alimento que muchas veces nos puede llegar a engañar en el etiquetado. Un día, si queréis, dejármelo en la cajita de los comentarios, podemos hacer un repaso de diferentes denominaciones que llevan esos jarabes o esos endulzantes que no nos resultan tan beneficiosos para la salud y especialmente para la salud intestinal. Aumento del riesgo de diabetes, como os he dicho, del aumento de peso, hígado graso, que por cierto, la prevalencia que tiene actualmente el hígado graso desde edades muy jóvenes es enorme. De ahí que se vaya asociando cada vez más al consumo de esos alimentos ultraprocesados, zumos industriales, bebidas refrescantes altas en fructosa, no altas en azúcares. Por lo tanto, es importante que revisemos las etiquetas, que evitemos el consumo de estos alimentos y que prioricemos, por supuesto, el consumo de fruta. Pero claro, ¿qué ocurre si yo ya tengo hígado graso y aumento el consumo de fruta? Cuando ya tengo un problema de salud, como en este caso podría ser sobrepeso, diabetes o hígado graso, claro, aumentar el consumo de fruta que contiene fructosa, que es lo que me ha estado originando en parte ese problema, pues puede no ser la estrategia más adecuada y probablemente podríamos tener que reducir su consumo o moderarlo hasta solucionar el problema. ¿Por qué? Porque tanto el hígado graso, especialmente sus etapas iniciales como el sobrepeso, como la diabetes tipo 2, se revierten. Se puede volver para atrás, siempre y cuando no se hayan producido otros daños, que esos daños serían los que no podemos revertir. Pero podemos, hablando así rápido y pronto, podemos vaciar de grasa otra vez esos hepatocitos antes de que se produzcan daños que puedan afectar al funcionamiento del hígado. Así que es importante que nos lo tomemos en serio, sabiendo que todo ello implica cambios en los hábitos dietéticos, en los hábitos nutricionales, es decir, en lo que se come cada día. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.